ver tanto sufrir a Tigres desde que, como te digo, del principio que no los podía ver. Me quedaba a ver los partidos a las 2, 3 de la mañana por internet, siguiéndolos, y luego las finales perdidas, hasta que llegó ese momento que el 2011 con Lucas Lobos y todo ese equipo fue cuando dije, Tigres llegó para quedarse. Tigres es una gran marca que sigue todavía más allá de solo los títulos arriba del Monterrey. Entonces, para mí, hasta que Monterrey tenga una rachita, quizás, que pueda ganar campeonatos, no nada más clásicos, creo que es donde la rivalidad se puede otra vez engrandecer. Y las incorporaciones que hemos tenido últimamente ven y captan eso desde un inicio, que estando en Tigres es campeonato o fracaso. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Te habla tu buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres el podcast del campeón del fútbol mexicano. Y el día de hoy tengo a un invitado que está pagando la visita. Tuve la oportunidad de participar en su podcast, La U Times. Está en inglés, está en Apple Podcast, para que por favor lo puedan ahí seguir y escuchar las opiniones de tanto de mi invitado como de los invitados que tiene, incluyendo la mía. Ahí una disculpa si el inglés no está tan entendible, pero le echamos muchísimas ganas. Y me da mucho gusto que esté aquí conmigo porque, por una anécdota personal que me contó, tenía más de 24 años de no pisar Nuevo León. Y asumo que no le había tocado la oportunidad de ir al estadio universitario, al menos no de una manera racional. Y le está echando muchísimas ganas en Estados Unidos, en Houston, donde ha podido hacer crecer esa pasión, de esa pasión que tanto hablamos en este podcast, la ha hecho crecer muchísimo al grado que ya tiene, obviamente, este podcast de la U Times, y ha tenido bastante acercamiento, no nada más con los jugadores Tigres en la actualidad, sino con la directiva, que le han felicitado, que le han motivado a que siga adelante para que siga creciendo la marca de los Tigres y sobre todo hacer crecer esa pasión que tiene. Sin más preámbulo, aquí está mi querido Arnoldo Lozano, mejor conocido en las redes sociales como La U Times. ¿Cómo estás, Arnoldo? Muy bien, Rubik. Gracias por esas lindas palabras. Me siento muy orgulloso, muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme a tu podcast. Me la ha pasado genial aquí en Monterrey, y para coronar con esto, genial. No. Gracias a ti por aceptar la invitación. Digo, ya era algo que teníamos pendiente, teníamos pensado hacerle en línea, pero cuando me dijiste, mi hermano, voy para allá, pues dije, tengo que aprovechar tenerlo aquí de frente para poder platicar un ratito de lo que son los Tigres, pero más que todo, para que también la raza acá en Nuevo León, que sé que te sigue mucha raza de aquí, que sigue tu podcast allá, pero que ahora sí conozcan un poquito más de esta historia, ¿no? De esta historia de Arnoldo Lozano. ¿Quién es Arnoldo Lozano? ¿Cuál es la pasión de Arnoldo Lozano? Y obviamente también esta pregunta que siempre he querido hacerle a estas personas que viven fuera, no nada más de Nuevo León, fuera de México, y cómo han podido alimentar esta pasión de los Tigres. Entonces, Arnoldo, el micrófono es tuyo. Si tienes algún problema con alguna palabra en español, la puedes decir en inglés, aquí la traducimos, es más, hasta le ponemos subtítulos sin ningún problema. Listo, muchas gracias por eso. Pues mi historia empieza hace 24 años en Estados Unidos. Mis papás decidieron mudarse y obtener un sueño mejor para nosotros, para ellos. Me la ha pasado increíble en Estados Unidos. Primero llegué a la Florida, estuve ahí unos varios años. Y mi primer recuerdo de Tigres que tengo aquí es ir al estadio, obviamente con mi papá. Mi papá era abonado, entonces nos llevaba al estadio muchas veces. Entonces mi primer encuentro con mis ídolos fue de Siboldi, Diablo, de esa talla. Entonces, cuando estábamos en Florida, es obvio lo que quería hacer es seguir esa pasión, ese momento de que había cruzado con Tigres al asistir al estadio universitario cuando estaba pequeño. Pero el problema es que en Estados Unidos, y te lo había contado un poco cuando estuviste invitado a mi podcast, Tigres estaba muy difícil de ver. Los partidos de fútbol en general de México estaba muy difícil, a menos que sea de las Chivas, de la América. Había 2 canales quizás que pasaban partidos. Solo las horas estelares eran las 7 y las 12 del mediodía el domingo. Entonces el sábado y el domingo 2 partidos, a lo máximo 3 partidos. Entonces para ver a Tigres en esos tiempos antes de los campeonatos no se vendía mucho. Entonces a Tigres tenías que quedarte hasta las 2, 3 de la mañana para ver repeticiones, goles del Diablo contra los Tecos de el Loco Abreu, del Bofo Bautista. Entonces,
es algo que uno tuvo que aprender al principio y entender que a lo mejor Tigres no iba a ser parte de nuestra gran niñez, así como los niños de ahora que están en Monterrey y las afueras de Monterrey, que puedan ver a todos sus ídolos. Entonces, desde ese momento yo sabía que Tigres en algún momento iba a llegar más y más y más a mi vida. Entonces estuvimos, como te digo, un poco en Florida y después nos mudamos a Houston, que ahí fue cuando se empezó a crecer un poco la pasión, porque ahí había más gente más cerca de Monterrey, o sea, todos los nuevoleonenses que están en Texas, entonces mi familia. Era un poquito más fácil de crear ese ambiente y pues con el paso del tiempo hubo más partidos en televisión, entonces Tigres tenía más oportunidades de ser visto. ¿Cuándo fue, digamos que, cuándo fue la oportunidad o cuándo tuviste el momento ya de poder ver más a los Tigres? Fue en Houston, pero igual era por la televisión, ¿te los pasaban más seguido o tenías que meterte a las páginas de internet cuando todavía estaba el internet un poquito no tan veloz? Bueno, allá en Estados Unidos el AOL, no sé si lo tengan así, era desconectabas tu teléfono y lo conectabas a la computadora, a la línea de teléfono. Ok. En America Online, Sí, el chat. Y la única forma de seguir los partidos era Tigres tenía actualizados minuto a minuto en esos tiempos los momentos del partido. Entonces, no los podías ver todavía hasta ya más adelante. Yo creo como cuando tenía 14, 15 años fue cuando los partidos de Tigres empezaron a ver más en televisión. Pero al principio, a los 12, 13 años, o sea, tigres.com.mx era donde agarraba tu medio. Mi medio de información de Tigres. ¿Y cómo la vivías la pasión? Porque para mí, en lo personal, sería como que muy difícil. O sea, por sí que yo crecí en Reynosa, Tamaulipas. Entonces ahí tampoco, igual, no te pasaban los juegos, pero estaba yo aquí en México. Y a veces, y sobre todo cuando estaba en primera A, que no te los pasaban, ¿cómo alimentar esa pasión? Porque yo los podía ver diferidos a las 11 de la noche. Pero verlo nada más el minuto a minuto, esa emoción y sobre todo esa incertidumbre de que pues no sé qué está pasando porque no lo estoy viendo y de repente minuto 10 y luego minuto 13. Cae pero gol. ¿qué pasó en esos 3 minutos y todo eso? ¿Cómo vivías eso? ¿Cómo lo sentías? Yo creo que fue más por el momento y el tiempo que en realidad pasé aquí en Monterrey. De los 5 a los 8 años fui al estadio cada 15 días con mi padre, mi padrino, mis tíos. Entonces, nunca se me fue esa pasión. Seguía jugando fútbol. Yo tenía varias playeras de Tigres. Entonces, los muchachos y los niños con los que jugaba no sabían mucho de Tigres. Entonces, yo portaba esa bandera de Tigres bien orgulloso. Entonces, yo creo que fue esa la alimentación de que quizás ya no tenía la oportunidad de regresar a Monterrey en esos tiempos, que a lo mejor tampoco lo entendía mucho porque estaba todavía niño. Pero yo creo que al momento de ese orgullo de que Tigres me la pasé genial de niño y siempre estando ahí, y la única forma era a través del medio de internet y viendo resúmenes en la República Deportiva, Claro. Que hace tiempo era completamente diferente a lo que es ahora. Entonces había un poco, no sé si te recuerdas la muchacha o la señorita Rosana Franco, que era muy tigre. Claro, Rosana Franco. Te mando un gran saludo, Rosana. Claro. Rosana Franco nos daba ese orgullo al estar en televisión y hablar muy orgullosamente de los Tigres. Entonces, yo creo que a través de esas experiencias que tuve de niño y al pasar de los años con las camisas que me llevaban mis tíos que podían venir y ir para allá, entonces se fue alimentando eso, aunque seguía un poco dormido, siguió despierto en mí. ¿Y cuándo fue entonces el momento donde explota ya como tal esta pasión por los Tigres? Yo creo que en el campeonato del 2011, yo estaba en la Universidad de Houston, ya tenía muchos momentos. Recuerdo que las finales que habíamos perdido con el Pachuca, gol de Silvani, el error de Campagnolo en la segunda final, la expulsión de Irenio en el primer partido. O sea, muchas cosas ya tenía ese niño, ya lo había soltado, o sea, mucho dolor, mucho enfurecimiento. Entonces llega el momento de la transcursión donde va llegando los partidos donde vamos sufriendo casi el descenso y llega Lucas Lobos. Y estoy en la universidad en ese momento. Entonces en la universidad yo vivo como a media hora de la universidad allá en Houston. Y estaba en una fraternidad de muchachos. Y entonces ahí fue cuando fui alimentando a mis amigos de lo que era Tigres. Entonces hice una
una carnita asada en la escuela. Entonces nos aventamos el partido contra Santos. Pero de repente, o sea, porque en ese tiempo estaba joven y mi tiempo era que, oh, no, fiesta con mis amigos, carne, o sea, ver los partidos. Entonces, llega el momento de que se acerca el final de ese partido, quedamos campeones y lo primero que hago es irme a mi casa a ver a mi papá. Y fue cuando solté una lloradera porque, o sea, ver tanto sufrir a Tigres desde que, como te digo, del principio que no los podía ver y solo recordaba esos momentos de que me quedaba a ver los partidos a las 2, 3 de la mañana por internet, siguiéndolos y luego las finales perdidas, hasta que llegó ese momento que el 2011 con Lucas Lobos y todo ese equipo fenomenal que tuvimos con la defensa, fue cuando dije, Tigres llegó para quedarse y desde ese momento sabía que Tigres iba a seguir teniendo éxitos hasta que la cosecha que hemos cargado hasta ahorita. Claro. Sobre todo también, ya recuerdo que ya en el 2011 los juegos los transmitía Telemundo. Telemundo, me acuerdo que los transmitía. Entonces ya había más apertura para poder seguir un poquito más al equipo. Y vamos a retroceder un poquito cuando estabas en Florida y en Houston antes de que ingresaras ya a la universidad. ¿Pedías desde acá a tus familiares que te mandaran periódicos, recortes, revistas o algo? ¿Tenías póster, los pegabas? ¿Qué recuerdas de eso? ¿Cómo era ese? Porque obviamente cuando tienes algo que te gusta, pues hay que alimentarla, hay que alimentar ese sentimiento, esa emoción. Entonces, ¿qué hacías para poder estar más empapado con los Tigres? La camisa era segura una vez al año, porque ese era mi regalo de Navidad. Siempre fue mi regalo de Navidad. Hasta la fecha sigue siendo uno de mis regalos de Navidad por parte de mi familia. Aparte de eso, revistas, vasos de los estadios, de las cervezas llegaban a nuestra casa. Tengo un cuarto dedicado solamente a Tigres. Tengo pósters, tengo fotos que mis familiares tomaban cuando iban al estadio y yo los ponía en cuadros. Pero de ahí para allá, monitos, peluches. No sé si recuerdes, hace mucho cuando estaba pequeño, tenía como unos 7 años, había en los stickers que los ponías en las camisas de la Lala. Claro. Estamos hablando de la época de 1996, 97 más o menos. Entonces, fue una de mis tías, los coleccionaba. Entonces, fueron a llegar hasta allá a Houston conmigo. Entonces, siempre había un detallito de mis familiares acá en Monterrey. A veces iban, a veces los mandaban con un amigo, un familiar. Pero siempre llegó algo a Houston a mí. Qué bueno. Sirey, si estás viendo esto, Sirey, acuérdate, aquí está Arnoldo Lozano, en Houston, para que cuando vayas allá le hagas la cápsula en República Deportiva. Entonces, Arnoldo, ¿qué recuerdas de cuando eras niño, antes de que te fueras a los Estados Unidos? ¿Qué recuerdas del estadio universitario? ¿Qué es antes de que me platiques de esta primer visita después de 24 años? ¿Qué te acordabas de los olores, de la cerveza, o sea, del olor a cerveza, del olor a comida, las semillitas? ¿Qué es lo que te acuerdas de esa infancia, poca infancia que hay en Monterrey y del estadio? Las semillitas. Definitivamente las semillitas. Nunca aprendí a comérmelas bien, entonces lo que yo hacía me echaba todas a la boca y me las comía. Las semillitas y el túnel. Al entrar al túnel y salir al estadio donde veías todo el campo, todas las gradas, eso es algo que nunca se me olvidó. Pero definitivamente esas dos cosas de niño. ¿Te acuerdas de ese partido que fuiste o de ese partido o partidos que fuiste allá en el universitario? ¿Tienes algún recuerdo? Tengo un recuerdo en un partido, creo que fue un amistoso. Es un jugador que a lo mejor no resuena mucho con la gente, a menos que sean aficionados ya de tiempo. El Popeye Oliva. Claro. El Popeye Oliva quizás no tenga tanto cartel de gran futbolista de Tigres, pero me acuerdo que usaba zapatos rojos de vez en cuando. Y tengo esa imagen presente, entró de cambio y en un amistoso metió gol. Los otros partidos está un poco difícil porque te digo, de los 5 a los 8 años quizás no recuerdo mucho, pero me acuerdo, o sea, de entrar al estadio, pero me acuerdo muy bien de ese partido cuando el Popeye Oliva en un amistoso, a las 5 de la tarde llegamos y metió gol de cambio.
Claro, y bueno, y también con este lunar en el cabello que hacía parecer que se parecía a los Temerarios. No es cierto, al de los Tigres del Norte, disculpe. Los Tigres del Norte, que ya después platicó que sí eran sus ídolos musicales y todo, ¿no? Entonces, Qué bien. de Popeye Oliva, fíjate, ¿no? Y Popeye Oliva, esas anécdotas de aquellos Tigres de cuando, antes de que descendiera, del descenso. Sí, un jugador que, como bien dices, a lo mejor no... en su carrera en Tigres no fue como la que tuvo, por ejemplo, en Necaxa, que fue hasta el Mundial de Clubes y fue campeón. Pero un jugador muy... ¿Cómo te podemos decir? Muy peculiar. Muy peculiar y con una imagen muy querida aquí, aparte de la raza, ¿no? De la raza. Entonces, Arnoldo, ya estando tú en Estados Unidos, ya me dices que alimentabas tu pasión con todos los recortes, las camisetas y todo lo que te traían de acá de Monterrey. ¿Qué recuerdas tú? Porque si bien me mencionabas mucho del dolor, del enfurecimiento que podías estar sintiendo porque el equipo no iba bien al grado que casi otra vez volvemos a descender, ¿cómo pudiste mantener esa pasión? Porque si bien pues te pueden traer cosas y todo, pero puede haber un momento, por esa lejanía en la que tú tenías, ¿cómo mantuviste esa pasión aún y cuando el equipo pues no se veía que fuera a levantar en un momento próximo, en un corto plazo? Creo que en ese tiempo, aunque las cosas como equipo no salían muy bien, la directiva siempre hacía el esfuerzo de traer jugadores de cartel o quizás jugadores que en ese tiempo valían mucho. Recuerdo, obvio, Walter Gaitán es uno de mis mejores ídolos, aparte del Diablo Núñez y Boldi, obvio. Pero en ese tiempo, cuando empezamos a batallar con los números y lo del descenso, creo que la incorporación de Lucas Lobos, pero también de Everton Cardoso, que venía con gran cartel de Brasil, Luis Fernando Saritama, que quizás era seleccionado ecuatoriano. Entonces el equipo, como quiera, intentaba hacer esos esfuerzos con los jugadores que traía, y creo que como aficionado y como adolescente veías la intención, y aparte jugando el fútbol, relacionándote con los jugadores, pero creo que Tigres siempre mantuvo a un jugador que era un estelar de la liga, obvio Lucas Lobos, quizás al traer después a Itamar Batista. Entonces para mí fue que la intención del equipo siempre estaba de pelear por los puestos altos, aunque los jugadores que hayan traído no hayan funcionado. Entonces tu máximo, pero entonces, me mencionaste 3 ídolos. ¿Tu máximo ídolo cuál es? Yo creo que sería Walter Gaitán. ¿Por qué Walter? El primer partido que llegó y tocó la pelota, yo recuerdo diciéndole a mi tío, digo, tío, ese jugador es diferente. Y entró de cambio porque al principio no jugaba de titular. Pero el partido que más me llenó la ilusión fue cuando, no recuerdo si te acuerdas, que tenía unos rayitos. Creo que metió los 2 goles en el Clásico. Y Gaitán era, aparte del toque, en esos tiempos se movía muy rápido, pero para mí la conducción, el toque, los tiros de larga distancia. Yo cuando crecí era zurdo, entonces te relacionabas con la zurda de él. Entonces para mí Walter Gaitán es mi máximo ídolo de Tigres. Después, obvio, Lucas Lobos y André Pierre. Entonces, en ese orden. Tus 3 máximos ídolos, entonces, Gaitán, Lobos y Gignac. Yo me acuerdo de ese clásico, un clásico 3-2. El torneo posterior a que Monterrey había quedado campeón. De esa eliminación tremenda que sufrimos en esa semifinal, la primera semifinal en liguilla, en torneos cortos. Y ese 3-2 fue un gran partido. Me acuerdo que yo estaba en el estadio y fue un juego que se jugó con mucha intensidad, con mucha pasión. Y sin embargo, te tengo que preguntar, ¿crees que en los últimos clásicos, después de estos títulos que han tenido Tigres, los pocos títulos que ha tenido Monterrey, ¿crees que se ha perdido un poco la pasión? ¿O cómo tú lo has sentido, sobre todo desde la lejanía que nos puedes ver desde fuera? Yo tengo varios amigos allá en Houston que son Rayados. Y te diré que hace 5, inclusive 6 años nos juntábamos. Nos preparábamos con apuestas, carrillas antes del partido. Y ahora eso se fue muriendo porque, o sea, yo creo que tantos partidos que ha jugado Monterrey contra Tigres
y la paternidad que ha establecido Tigres últimamente. Y más allá de los clásicos de temporada regular, los campeonatos. O sea, para mí, Monterrey ha hecho un gran trabajo a lo largo también para mantenerse económicamente y deportivamente al par del resto de la liga, pero Tigres lo ha reflexionado con títulos y, eso, y con eso no puedes competir, no puedes tener argumentos para decir que mi equipo es mejor, para sacar cositas en el internet, en redes sociales, que ganó el partido, que Tigres empató con San Luis y tu equipo le ganó, cosas así. La comparación de lo que es Tigres ahora con Monterrey no es lo mismo. Tigres es una gran marca que sigue todavía más allá de solo los títulos arriba del Monterrey. Entonces, para mí, la pasión, hasta que Monterrey tenga una rachita, quizás, que pueda ganar campeonatos, no nada más clásicos, creo que es donde la rivalidad se puede otra vez engrandecer. ¿Cuál tú crees que haya sido, que es la diferencia entre la afición Tigre y la afición del Monterrey? Creo que para mí son los sentimientos, la pasión, que obvio los colores aparte, o sea, lo ves en mi camisa ahorita, los colores todavía están más bonitos que un azul y un blanco. Creo que es más fácil vender a un tigre que entre un perrito y lo que sea de mascota. Entonces, para mí, los Rayados no tienen esa pasión, ese carácter, esa también diversión que se puede transmitir a los niños a través de un tigre con los jugadores. Entonces, creo que la afición quizás, yo no estoy aquí en Monterrey, pero entonces no sé qué tan a fondo sea la diferencia, ¿verdad? Pero allá lo que sí se ve es que nosotros siempre creamos más ambiente cuando nos juntamos, hay más eventos que se puedan relacionar con Tigres, ya sea en bares, allá en Houston, en restaurantes. Cuando va al estadio, lo hemos visto en Houston varias veces, que Tigres más aficionados. Entonces, para mí se basa en que es más fácil relacionarse con los colores, la pasión y el tigre, o sea, con lo que es el significativo del equipo. Fíjate que es muy interesante porque yo también lo que veo acá es la diferencia entre la afición Tigre con la Rayada. Es que muchos de nosotros que estamos contemporáneos, 30, 33, 34 años, 35, aprendimos, que eso es lo que también nos diferencia, aprendimos a dejar de compararnos con el vecino. Y empezamos a ver por Tigres y nada más por Tigres y por lo que lo pudiera pasar con Tigres, tanto para bien como para mal. Y eso es algo que el Rayado se quedó Atrás. y se quedó como muy arraigado a ese sentimiento. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál crees tú que fue ese parteaguas o ese momento donde viste ese cambio del aficionado tigre desde la perspectiva desde los Estados Unidos y lo que puedes ver desde allá aquí? ¿Cuándo fue ese corte donde el tigre dice, se separa y el tigre empieza a ver y empieza a celebrar sus logros sin recordar al Rayado? Creo que hay varios puntos. Pero para mí fue cuando llega Gignac y empieza a conseguir títulos. La final regia para mí es el parteaguas de todo. Pero más allá es de que Tigres internacionalmente, por la llegada de Gignac y más jugadores de talla internacional como Edu Vargas, Ener Valencia, el mismo Andy Delort, que no tuvo el éxito aquí. Pero creo que Tigres se fue separando con los logros que aparte estaba cosechando y lo que le estaba tirando a la larga con el éxito internacional. En Estados Unidos no puedes competir deportivamente. A cualquier persona que le guste el béisbol, el básquet, el fútbol americano, no puedes competir con títulos. Entonces es más fácil conseguir aficionados o personas que se empiecen a cariñar con un equipo que va ganando títulos y sigue manteniendo jugadores de gran nivel y que tengan una personalidad en el campo como la tiene Gignac, como la tiene Nahuel, Pizarro, Carioca. Entonces, para mí creo que Tigres se fue todavía más agrandando con los objetivos que tenía de la globalización con la marca de Tigres a nivel Estados Unidos y a nivel mundial, ya que llegamos con jugadores internacionales a competencias internacionales como la Copa Libertadores, la CONCACAF, la Champions y llegando al Mundial de Clubes.
¿Cómo se vive la Champions allá en los Estados Unidos? Porque acá se vive de una manera diferente. No quiero decir ni peor ni más bajo, pero sí se vive de una manera diferente. ¿Cómo se vive allá en los Estados Unidos? Creo que para el aficionado mexicoamericano, mexicano en Estados Unidos, de cualquier equipo de México, es una gran oportunidad para ver a su equipo que no quizás tenga la oportunidad de jugar allá. Para mí, yo nunca falto a los partidos que han sido en Houston, si están cerca de Houston, he atendido, pero quizás para mí ese es el punto importante de que el aficionado que es aficionado del equipo de acá en México y que va a Estados Unidos es como tengo que estar ahí. Quizás no tenga esa misma vibra de lo que sería un campeonato mexicano y vivirlo de acá, pero sabes que el resultado puede ser un objetivo, en este caso un campeonato, y deportivamente si eres mexicoamericano o americano, sabes que en Estados Unidos se pelea por títulos a cualquier nivel de deporte. Entonces, claro, hay que ganarla. Fíjate, y creo que eso es algo que deberíamos de aprender también, el aficionado mexicano, a no decir soy mejor que tú porque... No, soy mejor que tú porque soy más campeón. Y a veces, sobre todo aquí en la rivalidad, siempre se trata de minimizar los logros del rival. Siempre. Más allá de, bueno, pues, quiero ganarte, sí, me caes mal, pero te quiero ganar y quiero ser mejor que tú. No es minimizar, pues ¿a quién le ganaste? O sea, siempre como que aquí ha habido eso. En Estados Unidos, por lo que me platicas, parece que no es así. O sea, sí es la molestia de que gane el rival, pero quiero ser mejor que tú. Y sin importar que hay alguien atrás de mí, o sea, quiero ser mejor que tú. Creo que es algo que acá deberíamos de aprender también. ¿Tú crees que los Golden State Warriors están interesados lo que el resto de la liga le pareció cuando ganaron los campeonatos seguidos, cuando tenían el super equipo de Steph Curry, Klay Thompson y luego llegó Kevin Durant? ¿Tú crees que les interesaba? Fíjate dónde creció la marca de los Golden State Warriors después de los campeonatos y que sigue todavía ahí. Quizás, como nos ha pasado en este año, este último campeonato, no contaban el resto de la liga que quizás íbamos a ganar el campeonato, pero estábamos ahí presentes por los jugadores que teníamos. Claro. Igual, ellos están presentes, quizás no son de los mejores equipos en la NBA, pero están presentes. Entonces, no creo que ellos estén tan interesados, y eso es lo que veo en el reflejo de lo que es el equipo de Tigres. Creo que los jugadores de gran experiencia con los que van llegando, con los jóvenes y las incorporaciones que hemos tenido últimamente, ven y captan eso desde un inicio, que estando en Tigres es campeonato o fracaso. Y eso creo que es algo que ha venido cambiando desde la directiva anterior y la actual directiva, que sí, que desde mi punto de vista empezaron con ahí ciertos tumbos, se venía este cambio generacional de jugadores y se toparon con un título que, si bien, pues por lo que acabas de mencionar, por la experiencia que tiene este equipo o estos jugadores que siguen representando a los Tigres y que siguen enalteciendo la marca. Arnoldo, de todas las finales que has visto, obviamente ya me mencionaste algo del 2011, que creo que por ahí va, pero te tengo que preguntar, o sea, ¿cuál ha sido la que más has disfrutado o para ti cuál es el mejor título o la estrella que más la llevas así de... Que recuerdas y que te llena de orgullo y de emoción? Tengo 3. Ok. La primera que te mencioné, la del 2011, Sí. el niño salió, tenía 20 años, entonces para mí la celebré como si fuera un niño. Creo que marcó un antes y un después lo que es Tigres. La del 2017, la final regia, creo que establecimos que el equipo en Nuevo León y el más importante en Nuevo León es Tigres y a nivel nacional es Tigres después de esa final. Pero para mí la última final contra Chivas, para mí es de las mejores y quizás la que más celebré porque fue cuando ya entendí como adulto que mi equipo era un equipo ganador y todos los títulos que los he visto conseguir iba a seguir manteniéndose en ese nivel de top 3 quizás de equipos en México y que iba a seguir peleando. Aparte de que nunca me ha gustado esa excusa de los jugadores de Chivas que usan
te ganamos con puros mexicanos que sí se puede y cuando perdemos no se puede. Y aparte la garra que demostraron. Fue todo para mí el perfil Tigres, empezando desde Siboldi hasta los jugadores se transmitió. Un momento muy especial para mí. Quizás no es la más importante como la veo la final regia y quizás no la más memorable para mí como niño que fue la del 2011, pero creo que la de Chivas sí la celebré como a lo máximo porque entendí que mi equipo iba a seguir siendo uno de los mejores equipos de México. Claro, claro, sí. Y yo también lo he mencionado en los diferentes espacios en los que he tenido oportunidad de hablar, que para mí ya son dos finales. La del 2011, definitivamente la del 2011, porque se rompe toda esta sequía y se rompe todo este lastre o esta carga que veníamos arrastrando de, de malos resultados, de equipos no bien armados, de cambios de técnico, del casi descenso de nuevo. Y el 2011 fue ese como que se rompe, ¿no? Se rompe. Que para mí ahí es donde en ese torneo, o incluso en todo el 2011, es donde el Tigre rompe ese de no me importa lo demás, me importa lo mío. Y de aquí, ¿cómo voy a construir? ¿No? Y para mí por eso el 2011 es muy especial, además por toda la cuestión familiar que ya sabemos y que ya la has mencionado. Y la segunda, esta última. No voy a demeritar la del 2017 por lo que significa la rivalidad, pero la del 2023, donde fue un torneo atípico, o mejor dicho, un torneo de los que estábamos acostumbrados antes de esta maravillosa época dorada que seguimos teniendo. Pero la diferencia fue esa. Esa estirpe ganadora, ese ADN que estos jugadores han tenido con Tigres y que han ganado todo con Tigres y que se mostró esa hambre. Y obviamente, pues el técnico, ¿no? Yo creo que me lo podrás agregar tú. El hecho de tener a uno de nuestros ídolos de la infancia, el ángel que bajó al infierno para regresar al equipo y verlo dirigir a nuestro equipo y por fin tener ese título que a lo mejor en aquella época pues se veía muy lejos, ¿no? Y ya tenerlo ahí y que al momento que pitó César Ramos y ver las lágrimas de Siboldi, que también lo venía como una revancha para él. Revancha y quizás una experiencia que también en ese momento se puso a pensar el descenso y regresar con el equipo. O sea, para mí este último campeonato, o sea, es un gran ejemplo de lo que Tigres fue y en el pasado, o sea, hablando de los años 90 a lo que es ahora, de que es un equipo que nunca se va a dejar, nunca va a dejar de pelear, ya sea partido a partido, torneo a torneo o en cosas que haya pasado extra cancha con los técnicos que tuvimos. Pero creo que para mí, o sea, eso fue lo más bonito de que el entrenador haya sufrido con el equipo, haya regresado a primera división y haya sufrido con los jugadores, así como tú dices, llegar al infierno y levantar con su liderazgo, con su presencia, porque es un entrenador que lo ves en la cancha dirigiendo y sabes que transmite es liderazgo, inspiración a los jugadores y que tiene esa gran presencia de que quizás no le salga todos los partidos, pero crees en él cada partido. Claro. Ahora sí, Arnoldo. Porque viene la pregunta, ¿no? De cómo nace el proyecto de la U-Times. ¿Cómo es que viene esta inquietud de seguir alimentando esta pasión y la encontraste una vertiente para seguir alimentándola haciendo este podcast en los Estados Unidos, donde si bien hay un nicho, como lo acabas de mencionar, y sobre todo en Houston, ¿cómo encontraste esto? ¿Cómo te vino la idea a la cabeza de hacer este gran proyecto que está pegando muy fuerte ahí en Houston? Yo ya tenía la idea de empezar un podcast. Siempre me he caracterizado me gusta hablar mucho. Quizás en inglés se me viene más fácil, pero pues el español también lo puedo manejar bien. Pero siempre tengo esa personalidad de querer conocer a más personas. Entonces la idea de un podcast siempre estuvo presente en mi mente.
Entonces, más o menos en el año 2018, empecé a ser más activo en las redes sociales, en Twitter específicamente, X ahora. Entonces, había una cuenta que se llama Tigres English, que es un amigo mío que se llama Luis Leos. Él es de Austin, Texas. Entonces, él fue creando contenido en Twitter o manejando esa cuenta. Y yo lo contactaba a ver si se animaba a aventar un podcast, pero no tenía el tiempo y lo entiendo porque tiene una gran carrera, Luis, allá en Austin, entonces es muy respetable, que quizás no me podía dar el tiempo de empezar a grabar cada semana. Entonces, de cuenta, yo me pagué con esa idea. Entonces, empecé otro proyecto empecé a escribir de tigres en un sitio de web de tigres, un blog, que en ese tiempo se llamaba The Stoppage Time, que viene siendo la prórroga en español, ¿verdad? Así es. Entonces, me gustaba mucho la idea de escribir sobre tigres en inglés, porque pues no había nada de contenido en inglés en ese momento. Entonces, con un amigo que conocí, que interesantemente nació en Escocia, creció en Toronto, fue a España, conoció a su esposa mexicana y se mudaron a San Luis y vivía en San Luis. Entonces, empezamos un podcast de ¿En San Luis Potosí o San Luis, Missouri? La San Luis Potosí. Órale. Entonces, él cubría al equipo de San Luis en ese sitio web de Stoppage Time y yo cubría Tigres y éramos los más activos. Entonces, nos empezamos a contactar, hicimos un podcast. En ese tiempo se llamaba Shoot Your Shot, que era puro contenido de la Liga MX. Entonces, él desafortunadamente tuvo una lesión de espalda y tenía que tener cirugía y entonces dejamos el proyecto. Adelantamos al 2021, empiezo a escribir porque estaba buscando un hobby. Y dije, no, pues voy a empezar a escribir de nuevo de Tigres. Y todavía tenía el sitio donde escribía en ese tiempo en mi WordPress de Tigres, cuando escribía en el otro sitio. Entonces empiezo a escribir, entonces empiezo a ver que estaba generando interacción. Y fue cuando decidí, ok, fui conociendo más gente. Empecé una comunidad de Tigres en inglés con Luis, el amigo que te cuento, y otras personas que empecé a conocer ahí. Y dije, voy a aventar un podcast. Y le contacté a Luis de nuevo y a varias personas que ya había conocido y hecho hacia amigos en línea. Y esta vez no le presenté a Luis la idea de que vamos a hacer un podcast cada semana. Cuando puedas, amigo. Entonces Luis cada semana estaba porque era, si podías, bien, si no, no hay problema. Entonces se incorporó Luis, se incorporó otros amigos. Entonces en el 2021 llega esa oportunidad de crear eso y era solo para divertirme porque me gusta hablar de Tigres y yo en Estados Unidos tengo amigos mexicanos, pero la mayor parte de mis amigos son americanos por haber atendido a la universidad. Entonces transmitir esa pasión de Tigres, cuya la he transmitido por las celebraciones que hemos tenido de tantos títulos y la pasión de que las carnes asadas, o sea, son amigos que se metieron de bien en mi familia, que están ahí cada fin de semana si hacemos algo. Ellos ya hacen carnitas asadas. Es muy interesante cuando ellos ponen en sus redes sociales lo que cocinan a lo que cocinaban antes cuando se juntaban para el fútbol americano o se juntaban para otros deportes. Entonces, yo sabía que había transmitido una pasión. Entonces, dije, hay que empezar este podcast porque hemos conocido gente en línea. Veo que Tigres está más presente en línea, ya sea en Instagram o en Twitter, en inglés. Y fue cuando yo dije, este equipo tiene mercado en Estados Unidos, aparte de la gente que ya lo vivía en español. El español de a poco se va a ir disminuyendo con los muchachos y lo veo con las comunidades que he establecido en las redes sociales de Twitter. Hablan español, pero se transmiten mejor ellos o les gusta mejor hablar de Tigres en inglés, porque ese es el idioma que manejan. Entonces yo veía una oportunidad para Tigres, no necesariamente para mí. Entonces yo quería ser parte de esa aventura, quizás si pegaba o no pegaba, pero yo quería hacer un cachito de lo que podía aportar al equipo desde Estados Unidos y creo que resultó en redes sociales en inglés y la marca sigue creciendo y va a crecer. Sí, definitivo. Creo que el hecho de que hayas aprovechado esto y esa área de oportunidad que había en los Estados Unidos, creo que pues ha sido un muy buen exitazo, un exitazo, ha sido un muy buen hit.
Ha sido un muy buen hit y aún así lo que falta. Aún así lo que falta, porque va a seguir creciendo esta marca, pero te lo pregunto, Arnoldo, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después de la U-Times? ¿O qué sigue? ¿Hacia dónde va este proyecto? ¿Hacia dónde vas encaminado con este proyecto? ¿A dónde quieres llegar? A mí me gustaría que las grandes ciudades de Texas, específicamente Dallas, Houston, San Antonio, tengan esa voz de poder transmitir a una comunidad de lo que es Tigres en inglés. Entonces, para mí, la U-Times, y por eso le dije, lo llamé la U-Times, como The New York Times, The LA Times, para mandar esa pasión o transmitir esa pasión a nivel inglés y que todos se puedan sentir parte de un ambiente que no necesariamente tiene que ser un ambiente de los libres y locos con tanta pasión, o una persona que quizás no se pueda manejar tanto el español porque no lo tiene tan presente, y que pueda sentirse parte de una comunidad y crecer como aficionados en esa comunidad. Entonces, para mí, después del podcast es: ¿qué más puedo hacer para seguir estableciendo la voz de Tigres en esas ciudades para que la marca siga creciendo? Y creo que ha sido beneficiado con estos 2 clásicos que hubieron en Houston. Y también me acuerdo que subiste una imagen de un partido de Tigres que jugó. No jugó en el área de Texas, ¿jugó en dónde? Pues en la Leagues Cup. En la Leagues Cup, sí, cierto. ¿Cuál fue ese partido? Fui a verlos a Portland y los fui a ver a San José y luego... Ok, entonces todos los extremos de Estados Unidos, hasta el otro lado. Sí, usé esa oportunidad de tomar vacaciones, entonces llegué a San José. De San José estuve unos días ahí, me fui a Portland, estuve en Portland y luego me regresé a San José. Estuve unos días más y lo terminé mis vacaciones con el último partido de Tigres contra San José. Y es parte de lo que, para mí, eso fue el comprobante de lo que estaba haciendo Tigres y lo que le falta para hacer, porque ahí fui con donde conocí gente que le va a la América, que le va a las Chivas, que le va a las Pumas, y nada más iban a rayarle la madre al equipo de Tigres. Okay. O sea, ¿por qué vas a ir a un partido? Es un partido de fútbol. Pero yo, como aficionado de Tigres, para ir a ver un partido de las Chivas, el América o cualquier equipo de la Liga Mexicana, no voy a ir. ¿Por qué voy a ir? Aunque me lo regales, no tengo el interés. Quizás un partido del Manchester que me ha tocado, el Manchester City, el Manchester United, el Real Madrid, el Barcelona, el Houston. He ido porque soy más aficionado a los jugadores y a lo que le representa el equipo internacionalmente. Pero ahí es cuando me di cuenta que la gente que iba, y aparte la gente que fui conociendo de el nivel o el ambiente americano en inglés, que tenían ese interés porque conocían al equipo, porque lo tienen presente de que ese equipo sigue ganando. Entonces, esta última vez que fui también a los Campeones Cup en LA, me tocó, había atrás de nosotros muchachos que quizás hablaban un poco de español, y había un francés también que nos estaba preguntando de Gignac, o sea, sabía quién era, y nos preguntó de qué era el equipo, y yo escuchaba que le decía a su amigo: este es el mejor equipo de México. Y para mí eso es lo que le importa a Tigres, o le debería de importar a Tigres. No tratar de convencer a José, a Juan en Aguascalientes, en Michoacán, en Puebla, de que Tigres es un equipo grande o que agarrar aficionado. El mercado está allá, porque el fútbol está creciendo en Estados Unidos y va a seguir creciendo con la llegada del Mundial. Y si Tigres mantiene, y la relación se mantiene con la Leagues Cup, y que cada año Tigres viaje allá y tenga la oportunidad de ganar, porque fue uno de los considerados los favoritos al título. Quizás no llegó por el clásico en un penal inexistente en los últimos minutos, pero creo que el aficionado común del fútbol allá va a ir agarrando o entendiendo que el equipo a seguir va a ser Tigres, aparte de los americanistas, porque pues el América es grande, y se sabe que es grande porque siempre pelea por los títulos con incorporaciones al mismo nivel que lo hace Tigres. Claro. Y fíjate, mencionaste algo muy interesante. El mercado está allá, al grado que la Liga MX ha adoptado ciertos reglamentos de las diferentes ligas que existen en los Estados Unidos. El play-in. El play-in, que eso ya viene desde de la Major League Baseball, de la NBA. De ahí lo adoptaste. El hecho de quitar el descenso, podrás estar o no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que lo hayan quitado, pero es algo que adoptaste de la MLS. De la MLS no existe el descenso. Claro.
Entonces, como que sí, o sea, el mercado o han visto o han visualizado que el mercado va para allá, no nada más Tigres, sino toda la Liga Mexicana. Al grado que también, pues ya, estoy seguro que ya sabes que cada año van a querer llevar un clásico regio a la zona de Texas para que siga creciendo esta marca tanto de los Tigres como también del Monterrey, pues llamarlo de esa manera. Y Arnoldo, ¿has tenido oportunidad de ya tener acercamiento con la directiva de los Tigres? O mejor dicho, ellos se acercaron, ¿cómo haya sido? ¿Cómo es este compromiso que tienes con la directiva o simplemente fue nada más un échale ganas, gracias y nos vemos en el camino? Sí, nada de compromiso, es Bien. más un apoyo de muchas gracias por lo que estás haciendo, síguele echando ganas y gracias por transmitir esa pasión. No hay ningún compromiso, nadie me paga nada, nadie me dice qué hacer. Ujú. Yo solo lo hago por el cariño que le tengo al equipo y por la visión que tengo. Me considero una persona que siempre ve hacia el futuro y me gusta tener muchas cosas en mi vida. Tengo muchos proyectos en Estados Unidos, tengo mi propio negocio. Entonces siempre me gusta planear, me gusta estar haciendo cosas. Entonces el podcast para mí, o sea, nadie me dijo, sigue por este camino, sigue por este o lo que tú quieras. Yo solo lo hago con cariño, sin compromiso. Y si ellos algún día me dicen, quiero que hagas esto, lo entreteneré si me conviene, si tengo el tiempo, no porque me siento obligado, porque me vayan a pagar, ni nada de eso. O sea, yo lo hago sinceramente por el cariño que tengo al equipo. Por este amor a los Tigres, esta Claro, pasión. claro. Y sé que, o sea, es como cuando tienes un negocio y le tienes tanto cariño y sabes que quizás va a llegar a un punto grande y quizás no pueda llegar ahí. Yo también lo transmito a esto. O sea, el podcast para mí puede llegar lejos o puede llegar nada más a medio plazo o quizás se queda donde está ahorita. Pero me he divertido bastante. He conocido tanta gente en línea y aquí me tienes en Monterrey. He venido a Monterrey después de 24 años. Aquí me tienes de invitado y, o sea, honorado de que me hayas invitado porque puedo hablar de lo que me importa y lo que amo, que es Tigres. No, aquí acuérdate que este es un espacio igual, así como tú lo haces allá en los Estados Unidos, este es un espacio para que podamos platicar y conocer las historias de todos nuestros invitados. Y ahora sí te platico. Llegaste en un torneo donde Tigres está muy bien, está actualmente en la parte alta de la tabla general, está por empezar el playoff, te tocó un buen partido al que fuiste, Tigres contra San Luis. Y ahora sí, te vuelvo a hacer la pregunta, como te la hice cuando estabas ¿qué te acordabas de niño cuando fuiste al estadio? Te hago la pregunta. ¿Qué sentiste al volver a entrar a este estadio después de 24 años? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste diferente? Ya supiste cortar las semillitas y todo eso. Entonces, ¿cuál fue el sentimiento del Arnoldo Lozano después de 24 años de volver a entrar al majestuoso estadio universitario? Empezó cuando cruzamos, no estoy muy familiarizado, pero creo que es la calle Universidad. Ok, venía a la universidad, sí. Crucé el puente y Ujú. empecé a ver muchos tigres. Y eso fue lo que primero cuando aterricé en Monterrey. O sea, allá hay tigres y hay diferentes equipos de que todos son aficionados. Pero traer playeras de los equipos a todo tiempo, a menos que sean los playoffs de los Astros allá en Houston, eso es cuando lo ves. Pero desde que llegué a la calle Universidad y crucé el puente y la gente caminando, ya se sentía otro ambiente. Mi cuerpo sentía una felicidad de que ver tantos tigres llegando temprano, tan ansiosos como yo iba para ver jugar a Tigres. Pero quizás cuando entré al estadio, cuando literalmente entré al estadio y bajo del túnel y veo el campo de nuevo, haz de cuenta que me sentí chaparrito, como la primera vez que fui. No podía parar de sonreír. Mi esposa me decía, ¿estás bien? No estás diciendo nada. Pero estaba observando y estaba recordando todas las memorias que tengo de ser aficionado de Tigres en los Estados Unidos y toda la vida y el sacrificio que han hecho mis papás, de que al final, después de 24 años, pude de nuevo llegar al estadio. Lo primero que fui, me senté, platiqué con los de la cerveza, les decía, aquí me voy a sentar, amigo, vengo con mis primos y mi esposa,
por favor atiéndenos, yo te lo juro que te voy a agradecer de una manera correcta, pero es mi primera vez en 24 años, no sé cómo la voy a pasar, pero sé que me lo voy a pasar fregón y solo quiero disfrutar del partido. Estábamos al lado de los libres y locos, a tres asientos, entonces haz de cuenta estaba entre así y viendo el partido porque no se cree o quizás no estaba preparado para ver tantas personas alentando durante 90 minutos. Me ha tocado verlos en Houston, pero ya me concentro más en el partido porque el estadio es diferente, no es tan grande y los asientos quizás sean otra vista. Entonces, haz de cuenta, te enfocas más en el partido. Pero aquí estaba entre... No podía entender que cuando Tigres hincha, ¿cuál es tu profesión? La U, se oía tan fuerte y el rugido del estadio. Entonces, fue un momento increíble. Me la pasé genial y estoy listo para regresar de nuevo al estadio. Bueno, pues te toca, ojalá pueda regresar pronto porque ya la última jornada del torneo es contra América. Muy probablemente cuando salga este episodio ya estaremos en semana de play-in. Ojalá puedas venir contra el América si es que viniste. O que vengas a la liguilla. Que vengas al playoff acá, estaría genial. ¿Y tu esposa es mexicana o raíces mexicanas o es estadounidense completamente? Ella tiene raíces de Tamaulipas. Ah, muy bien. De un pueblito que se llama Control. Ok. A ella, pobrecita de mi esposa, porque tiene que aguantarme cuando veo partidos de Tigres. Ella es aficionada de deportes, le gustan los deportes, pero no sabía y comprendía lo que es Tigres. Y al llevarla a tantos partidos en Estados Unidos, fue poco a poco entendiendo. Pero ella también quedó totalmente sorprendida porque el ambiente que se transmite, los 20,000 personas que estuvieron en el Clásico de Houston, no es igual o se acerca a nada a lo que es un partido en el estadio universitario. O los partidos que fuimos de la Leagues Cup. Entonces, ella también fue entendiendo la religión de lo que es Tigres en Monterrey por las tantas camisas que vio en la calle, en diferentes zonas de la ciudad, en Apodaca, donde estuvimos un rato, en Guadalupe, en San Nicolás, obvio, llegando al estadio. Entonces, ella sintió esa vibra de que cuando nos íbamos en tráfico llegando al estadio y que todos los carros traían camisas de Tigres, iban listos y temprano al estadio. Entonces, fue muy padre de que ella haya visto toda mi niñez en un solo momento al estar en ese partido. Lastimosamente no viste un triunfo, pero bueno, viste goles, viste un buen partido. Hubiera sido genial que te hubiera sido con un triunfo, pero bueno, ya casi. Ya vendrán otras oportunidades de que puedas estar viniendo y puedas estar en este estadio. ¿Y qué más? ¿Qué más? Platícame más de esa experiencia del estadio, porque digo, no es común platicar con alguien que no haya ido al estadio después de muchísimo tiempo. Entonces, llegaste, entraste, viste el túnel, viste el pasto, la cancha, te sentaste. ¿Cómo viviste el partido? Si bien me decías que estabas del juego y de repente escuchabas a los libres que estaban aquí al lado, pero ¿cómo viviste ese juego? O sea, ¿te acordaste de algo cuando eras niño de cómo se veía el estadio o tienes alguna diferencia o encontraste alguna diferencia de cuando eras un niño y fuiste al estadio aquellas veces ahora? Creo que lo más importante fue canalizar a mi padre, porque lo primero que también hice cuando llegué, le hice un FaceTime, porque ya estaba ansioso de que sí había llegado al estadio, ¿no? Entonces le hice FaceTime. Entonces fue acordarme del tiempo y el sacrificio que él hacía para llevarme en los partidos. Cada sábado, me acuerdo, o sea, que en su camionetita, intocable, a todo volumen, llegando al estadio. Y en ese momento me acordé de esos momentos, o sea, tan valiosos que tuve de niñez. Pero creo que también lo importante fue de ver tantos Tigres. O sea, nunca he visto tantos Tigres en vivo, ¿me entiendes? O sea, y sentir que todos estamos ahí por un solo equipo es increíble. Pero ya más allá de eso, los asientos durante el partido, sentado, o sea, cantando. Yo nunca canto tantas canciones o cuando he ido a partidos no canto nada. O sea, aplaudo, me levanto, grito. Pero estuve cantando las canciones que me sabía o los cánticos que me sabía. Entonces fue algo diferente porque es contagioso. O sea, fue algo que en ese momento me pareció obvio chido. Entonces lo hice.
Pero, o sea, te digo, o sea, sonrisa todo el tiempo. Obvio, la cerveza que nos traían, o sea, allá la pides, pero se tardan. Aquí luego el chavo corre. Ahorita te traigo tu feria o te debo de esto. O sea, algo, o sea, no me lo esperaba la forma de interactuar, pero me sentía tan a gusto y esa confortabilidad de estar en un lugar que todos estábamos por una sola causa, que es alentar al equipo. Excelente. Esas son las historias que a mí o sea, también me hacen llenarme de alegría, porque también uno recuerda, ¿no? La nostalgia y todo, y cómo lo sigue viviendo. Entonces, Arnoldo, ¿tú qué crees que siga para los Tigres? ¿Qué crees tú que siga para los Tigres? Porque mencionaste mucho. Va a seguir creciendo la marca, va a seguir creciendo la marca. Desde tu perspectiva, estando en los Estados Unidos, ¿qué crees que siga para los Tigres? ¿Cómo va a seguir creciendo la marca? Creo que, aunque quizás en este momento se vea tan lejano, la contratación de jugadores importantes de Sudamérica, quizás de Europa, va a seguir. E inclusive hay jugadores en la MLS ahora que para mí serían incorporaciones geniales para el equipo de Tigres. Está el jugador el alemán del Nashville, que fue el MVP del año pasado. Hay varios argentinos, que el propio francés Boanga de Los Ángeles. Entonces creo que las contrataciones van a seguir y las incorporaciones de gran nivel y gran nombre van a estar siempre de aquí en adelante por la inversión que tiene Cemex y Sinergia Deportiva en el equipo. Pero también creo que el desarrollo de futbolistas va a ser importante a la larga para Tigres. Y sé que es un modelo que quizás ahorita no esté tan presente o se maneje, pero con Siboldi se han hecho más incorporaciones de las fuerzas básicas a Tigres, y creo que para que Tigres a la larga, a nivel internacional, como equipo y club, va a tener que proveer jugadores de la cantera. Entonces yo creo que el siguiente paso, quizás después del Estado, si se construye, es invertir en las fuerzas básicas, porque vas a tener jugadores que vivieron lo máximo de la historia de Tigres, como los jugadores históricos que tenemos jugando al momento. Entonces creo que hay que tomar esa área de oportunidad para seguir transmitiendo ese perfil Tigre que se desarrolló con esos jugadores a las nuevas generaciones, desarrollando talento y teniendo quizás a André Pierre Gignac como tu embajador de talento desde Europa a Tigres, y teniendo a los jugadores de liderazgo que tienes en Nahuel y Pizarro, que son monstruos para los juegos tácticos y cómo jugar partidos. Entonces, para mí creo que ese es el siguiente paso. Cómo transmitir lo que ha pasado con Tigres en los últimos 13 años a las siguientes generaciones, pero desde adentro de la cantera de Tigres. Ok, eso es muy interesante, porque si bien la cantera no había sido tan nombrada anteriormente dentro de esta época dorada, que a lo mejor eso pudo haber faltado después del 2011, porque en el 2011 sí teníamos a varios jugadores canteranos titulares en el equipo que fueron campeones, pero después como que a lo mejor se fue perdiendo un poco eso. Hoy parece que se está retomando, y es muy interesante que lo menciones, y sobre todo que vayan aprendiendo, ¿no? Como que vayan aprendiendo de esta ola ganadora que hemos tenido en los últimos 13 años, y que lo puedan seguir mostrando dentro de la cancha. Entonces, Arnoldo, ya para ir terminando, porque sé que el día de hoy regresas a los Estados Unidos. Y no me quiero regresar, amigo. No me quiero regresar. ¿En Me serio? la he pasado divertido. Me la he pasado muy divertido. Sí te creo, pero cuando regreses allá vas a ver de que no, qué bueno que ya me regresé. No es cierto. Pero, entonces, Arnoldo, de todos los equipos que has visto, desde que eras un niño, y de los recortes, de las revistas, de los pósters, del minuto a minuto, te tengo que preguntar, ¿cuál sería tu once ideal? Tu once ideal histórico de los Tigres. ¿Me puedes mencionar jugadores leyenda o jugadores que tienen, jugadores de los cuales tú tienes un recuerdo muy especial de ellos? ¿Cuál sería tu once histórico inicial de los Tigres? Tendría que moverle, y creo que la diversificación de ciertos jugadores que han pasado a través del equipo, que han jugado diferentes posiciones, las posiciones que llegaron y lo que representan para el equipo. Entonces,
De entrada, obvio, Nahuel es indiscutible que sea el portero titular en toda la historia de Tigres. La lateral izquierda jugaría con Jorge Torres Nilo por su garra, por su entrega, por su tenencia de siempre pelear a cualquier minuto, ya sea el minuto 1 o el minuto 90. Obvio, siendo parte de esa historia de la defensa que tuvimos en el 2011. Los centrales para mí son muy fácil con Juninho y Hugo Ayala. Yo no vi jugar a Batocletti, entonces no tengo esa referencia de lo que representó. Obvio, sé lo que es para el club, pero como jugador no lo vi. Entonces aquí es donde se pone interesante, porque tienes al Piloto Jiménez, tienes al Chaca Rodríguez, que son titulares en los dos eras de Tigres que quedaron campeones y siguieron quedando campeones, y más específicamente el Piloto. Pero creo que es donde entra Javier Aquino en esa posición, porque creo que no se debe jugar a la antigua con el fútbol evolucionando. Entonces, si tienes a un jugador que quizás no empezó en esa posición, pero lo sigue jugando a un gran nivel y se te sigue demostrando que es parte de la historia de lo que es Tigres ahora, y lo demuestra cada partido a partido, entonces para mí Javier Aquino tiene que ser parte del 11. Entonces, para meterlo al 11 lo tengo que meter en una posición que fue incorporada ya después, y te dice un poco de lo que es por haber jugado por izquierda, haber llegado a Europa por derecha. Tuca lo juega a hacer jugar por izquierda, juega lateral izquierda, juega lateral derecho. Entonces, histórico para mí. En el medio campo se pone interesante porque no puedes dejar a uno en la banca y a uno de titular. Creo que el liderazgo que te da Pizarro es indiscutible. Y tiene que estar ahí en el histórico 11 de Tigres, al igual que Carioca. Mi papá siempre me decía de Tomás. Tomás Boy. Tomás Boy, Carlos Muñoz. Pero te digo, o sea, no los vi jugar, entonces no sé transmitir eso en el campo y lo que he visto de Tigres en toda mi vida. Entonces me la juego con Carioca y Pizarro. Me juego con el enano Damián Álvarez, que para mí fue importantísimo de lo que pasó del 2010 hasta la fecha, porque sigue todavía siendo presente y ser aficionado de Tigres después de haberse retirado. Juego con Gaitán, juego con Lucas Lobos y juego con André Pierre Gignac. Ok, Lucas Lobos lo pondrías entonces por derecha. Por derecha, porque si te acuerdas al principio cuando llegamos salía por fuera a la derecha, salía por la izquierda. Fue ya después que se fue formando más como un 10, indiscutible, pero para mí tenía la gambeta para salirse a jugar por fuera y se movía por todo el campo. Y no puedes dejar a un jugador que se cargó al equipo durante tantos años, te dio el primer campeonato a través de él y los históricos del 2011, pero él fue la inspiración de ese campeonato porque era tu mejor jugador, fue el mejor jugador de la liga. Todos querían tumbar a Lucas Lobos porque era la única forma de frenarlo. Era el jugador que más recibía faltas en todo el tiempo durante su estancia en la liga. Entonces, aunque no sea el tradicional gambetero, por derecha lo tengo que poner ahí porque, o sea, no lo puedes dejar por la importancia que es para el club. Claro, me gusta recordar a Lucas Lobos como el guerrero, ¿no? El guerrero mágico, porque si bien tenía esa magia en los pies, pero fue un jugador que nunca se rajó. Exacto. Nunca se rajó, nunca se bajó del barco y lo bueno es que logró coronar esta lucha, esta guerra que tenía ahí con los Tigres, le pudo coronar con un título, Arnoldo. Pero ojo, esta conversación del 11 de Tigres va a ser muy difícil, o sea, y ha estado difícil desde hace años atrás, porque han venido grandes jugadores que quizás ganaron más campeonatos que otros, y a lo mejor la gente dirá, ¿por qué Gaitán si no ganó ni un campeonato? Pero lo que representó Gaitán en talento para la institución, para la liga en su tiempo, creo que nadie más, aparte del talento que tienen los jugadores en esta era, no lo ha visto en Tigres anteriormente. Entonces, para mí, esta conversación se va a poner muy difícil porque dejas a bastantes jugadores que te han dado tanto y que quizás un tradicional Daniliño por derecha quizás podía jugar por derecha en vez de Lucas Lobos, pero creo que esa conversación se te va a hacer difícil para cualquier persona que le preguntes en el futuro. Y lo bueno es que por fin ya podemos mencionar a jugadores que nos tocó ver, porque antes de toda esta época teníamos que mencionar a jugadores que no habíamos visto. Claro. Y a lo mejor incluso podíamos poner a Siboldi como portero titular de aquellos entonces, ¿no? Para hacer un once histórico. Y ahora pues ha cambiado la conversación. Y para que cambien todos estos jugadores, tendrá que pasar, no sé si mucho tiempo. Ojalá y no. Ojalá y no. Ojalá y no. Pero como tú lo mencionas, ¿no? Va a ser
al menos una constante, este 11 inicial, a lo mejor con 1 o 2 cambios, pero mencionan a Nahuel, mencionan a Pizarro, a Carioca, a Gignac, a Damián, a Lobos, a Gaetano. O sea, básicamente van a ser esos y a lo mejor cambias a algunos otros. No sé, pones a Juninho con Batocletti o a Ayala con Batocletti, y algunos van a poner a Mantegazza, pero bueno, va a depender mucho de tus gustos. muchos gustos. Sin embargo, va a haber ya va a haber una base más adecuada a nuestra época y a nuestra historia. Y ojalá tu historia con la U-Times siga creciendo y que llegues hasta donde tengas que llegar y hasta donde quieras llegar. Y ya sabes, hay que ser constante en todo esto y no te lo tengo que decir. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que vas muy bien y va a seguir creciendo todo esto. Y tarde que temprano la marca va a seguir explotando. Y no nada más en el estado de Texas o algo en California, sino, ¿por qué no en la parte sur de los Estados Unidos? O en la parte del centro después y así, ¿no? Y esto va a seguir creciendo Claro. conforme a los resultados y conforme a los jugadores que vayan llegando y sobre todo que se vaya imprimiendo esta pasión y que se vaya pasando generación tras generación. Y esa es una chamba que tienes tú y todos tus compañeros allá en los Estados Unidos, que pues ahora sí que pues es la chamba de ustedes y de acá nosotros te aplaudimos y te echamos porras y te vamos a echar ganas. Solo como último dato, Claro. te quería dar, hace mucho Tigres, 1, 2 partidos, a lo máximo 3 partidos en Estados Unidos. Este año he jugado más de 8 partidos en Estados Unidos en un año. Es algo que nunca, como adolescente y ya como adulto, o sea, nunca lo imaginé. Entonces, eso te habla de que Tigres está presente y va a seguir estando presente porque se expone a cosas que otros equipos quizás no se expongan. Hablamos de la Liga Mexicana como quizás el América o las Chivas. Claro, y eso que ya vayamos teniendo un tercer equipo en los Estados Unidos que sean los Tigres y que vaya creciendo, yo creo que es algo muy interesante y ojalá que se termine de explotar este mercado y que lo sepan explotar, porque si dejamos de hacer cosas, otra vez vuelve a bajar, ¿no? Sin embargo, creo que vamos por buen camino en ese sentido y que la marca de Tigres siga conociendo, que vaya traspasando la frontera mexicana, Arnoldo. Entonces, te agradezco muchísimo el tiempo que me brindaste, pues sobre todo porque hoy viajas otra vez de regreso a Houston. Pues bueno, vuelo internacional, tienes que llegar muchas horas antes del vuelo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo, gracias por tu tiempo, gracias por compartir un poquito de esta historia que sé que a la gente le va a agradar y que sé que va a hacer o va a retumbar allá en los Estados Unidos. ¿Y dónde te seguimos? En redes sociales. Me puedes encontrar en X o Twitter, la_U_Times y también en Instagram como la.u.times. Ok, perfecto. Son las 2 únicas redes sociales que tenemos. Correcto. Ahorita. Bueno, pues hay que abrir el canal de YouTube, hay que abrir todo eso para que sigamos teniendo ese contenido tigre estadounidense, por llamarlo de cierta manera. Por supuesto. Y sobre todo con ese contenido en inglés que sé que estoy seguro que va a llegar muchísimo, muchísimo, muy lejos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio y te sigo desde allá. Muchas y a gracias. todos tus proyectos que tienes. Entonces, felicidades y adelante haciendo lo que tú haces. Muchas gracias. Pues somos de los mismos, nada más que yo acá y tú allá. Entonces somos de los mismos y ya sabes que cuentas con todo el apoyo, tanto mío, con el apoyo de Solo Tigres, para cualquier cosa que quieras emprender, que quieras seguir haciendo. Ahí nos vamos a estar apoyando para que la marca Tigres siga creciendo y traspasando fronteras, como ya lo mencionamos, Arnoldo. Perfecto. Gracias, viejo, y gracias a todos los que nos pudieron haber sintonizado en este gran episodio con la U-Times, Arnoldo Lozano. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en X, antes Twitter, en Facebook, que está un poquito tirado. Zuckerberg, ya dámelo, por favor, regrésamelo. Instagram, YouTube, en TikTok, en Spotify, en Amazon, en Apple. En todos estamos para que nos sigan ahí. Y pues nada, recuerda que te habló tu buen amigo conmigo, Rubén Heredia, conocido como Rubik, en las redes sociales. Y come frutas y verduras todos los días de tu vida. Chao.